muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control del Oriente Medio. El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Pero en el año 185 a.C., un hombre muy poco corriente subió al trono de los seleucidas. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas. El rey emitió una proclama para todo su reino, diciendo que todos debían formar un solo pueblo, renunciando a sus costumbres particulares. Muchos pueblos de la región ya habían adoptado el estilo de vida griego, pero los judíos devotos no. Se disponían a enfrentarse con un dilema: renunciar a su fe o luchar para defenderla. Antíoco, al principio, confió en un sector de judíos que habían abrazado la cultura griega. Para aumentar su influencia, vendió a uno de estos judíos el puesto más importante de Jerusalén, el de sumo sacerdote del templo. Jasón usurpó el puesto de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco 360 talentos de plata. En cuanto subió al poder, Jasón se dedicó a convertir a sus compatriotas al estilo de vida griego. Para un sumo sacerdote de Jerusalén en el siglo II, la cuestión era muy sencilla: apuntarse al carro de los griegos o no, quedarse aparte o unirse a un proceso social que se había extendido por todo el Oriente Medio de la época. Encontramos sumos sacerdotes que están dispuestos a dar un paso más y a apuntarse al carro de Antíoco IV Epifanes. Eso provocó una reacción violenta, porque muchos judíos consideraron que eso no era ni más ni menos que una herejía. Ok, quiero decir la Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai. Déjenme saber si me pueden escuchar ahora. Estaba tratando de enseñarle un video, pero que el video estaba abajo, so no pude enseñárselo. Sí, yo lo que dije fue Barakata Yahweh Shai, que es bendición a Yahweh y bendición a Yahweh Shai, que Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre del Hijo. El tema de hoy, como han visto, se llama no, porque no hay diferencia de judío y de griego. Y se puede decir que es otra lección sobre los gentiles contra los gentiles. Y la razón es que estamos enseñándole esta lección hoy en día es porque mucha gente allá afuera, especialmente en la iglesia católica, los testigos de Jehová y las otras diferentes iglesias allá afuera, tratan de incluir al mundo entero cuando leen escritura de los gentiles o leen escritura de los griegos y quiénes ellos son, y que no hay distinción o diferencia entre los judíos y los griegos. Y lo que pasa es que no entienden de qué se trata esas escrituras. La razón es, lo que pasa es que no tienen, el único entendimiento que tienen es el entendimiento que los llamados blancos le han dado hoy en día en estas iglesias y estas diferentes escuelas que le están enseñando a la gente cómo ellos dicen que las escrituras están supuestas a ser escritas o entendidas. Ahora, voy a leer aquí un momentito el libro de 1 Corintios, capítulo 2, y voy a empezar el versículo 1 porque el apóstol Pablo
explicó de estas cosas, porque el apóstol Pablo era un hombre que tenía sabiduría de todas cosas. Y él supo que los judíos en aquel tiempo estaban diciendo que si tú no estudiaste o fuiste a estas diferentes escuelas que nosotros tenemos, ustedes no tienen el entendimiento y no pueden enseñar la Biblia. Por eso fue que esto es lo que le dijo Pablo, porque hoy en día están haciendo la misma cosa. Esta gente en la iglesia le tratan de enseñarle a uno que los griegos y los gentiles, la gente que está hablando el Nuevo Testamento, está hablando del mundo entero, y eso no es verdad, es que no tienen entendimiento. Vamos a leer aquí, pero antes de que lea ahí, perdón, déjame ir a otra escritura. Déjame ir a otra escritura aquí, que es en el libro de Proverbios, y yo creo que es una buena escritura para empezar. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Y eso es lo muy importante. Es adquirir no solamente la sabiduría, sino la ciencia. Porque sin la ciencia, que la ciencia es el entendimiento. Si no tienes el entendimiento de las escrituras, no vas a poder enseñarle a la gente, y no vas a poder tú entender primeramente, y no vas a poder enseñar a la gente allá afuera de qué se trata las escrituras. Y el Señor dijo que nos iba a dar a nosotros maestros que nos iban a enseñar y que nos iban a alimentar con las escrituras, con la sabiduría y la ciencia. Este es el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Qué significa eso? El Señor Yahweh está diciendo que los pastores que te van a guiar, que te van a enseñar, van a ser según el corazón del Señor, según lo que está escrito en la escritura y según lo que el Señor dijo que significa esa palabra o esta palabra. Dice que os apacienten de ciencia y de inteligencia, que le van a dar de comer de la ciencia y la inteligencia de la Biblia. Y con esto dicho así, se sabe que el mundo entero no tiene la sabiduría, ni la ciencia, ni la inteligencia de las escrituras. Por eso es que mucha gente hasta hoy en día eran en la escritura, porque no entienden lo que significan las cosas que están escritas. Porque tiene que tener el conocimiento, y ese conocimiento tiene que venir de Yahweh Bashem Yahushai por los maestros y los apóstoles y los pastores que el Señor, o los sacerdotes que el Señor puso aquí para darle el entendimiento. ¿Ok? Ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Y vamos a empezar ahí, porque el video que le estaba tratando de enseñar al principio era un video del libro de los Macabeos, de Antioquio Epifanio, y la destrucción del tabernáculo que el Señor había puesto para nosotros, y esa historia, porque si usted no entiende esa historia, no va a poder entender de qué se trata las escrituras en el Nuevo Testamento cuando habla de los griegos. Porque se cree cuando lee la palabra griego o griega que está hablando de un hombre blanco de allá de Grecia. Y eso no es cierto, no es verdad. ¿Ok? Porque cuando usted busca la historia, el mundo entero en aquel tiempo, la mayoría de esa gente allá en aquel tiempo fueron helenizadas. Que significa que estaban hablando el lenguaje griego, que estaban practicando las costumbres, adorando los ídolos de los griegos. Mucho más como hoy en día. El mundo entero hoy en día, la mayoría del mundo están practicando la democracia, las cosas que hacen aquí en América, el cristianismo y las costumbres y las cosas de aquí de América. Y igualmente en aquel tiempo, cuando Alejandro el griego cogió el mundo entero en aquel tiempo,
él fue y helenizó a la tierra entera que le fue dado a él. Y por eso fue que todo el mundo en aquel tiempo tenía que hablar griego, y esa fue la lengua franca de aquel tiempo, que era la lengua que ellos usaban, comúnmente entre ellos. ¿Ok? Por eso no le pude enseñar este video, porque tengo que arreglarlo para que puedan escuchar el video. Entonces tengo que cambiarlo porque tengo un micrófono que estoy hablando en él. Por eso que no pudieron escuchar el video. Pero anyway, el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la escritura dice, todo aquel que cree que en él creyere, no será avergonzado. Cuando leen escritura así y no tienen el entendimiento, se creen que está hablando del mundo entero. ¿Ok? Dice, porque no hay diferencia de judío y de griego. Y esta es una de las escrituras que son más, ¿cómo se llama? Confusas, porque no tengo más palabras por ahora. Una de las escrituras más confusas, o de las escrituras más confusas del mundo, porque leen aquí y se creen que está hablando de los judíos y de los griegos, la gente blanca. ¿Por qué? Porque aquí dice en el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Se cree que está hablando del mundo entero, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Y eso está hablando de la nación de Israel enteramente. Perdón, deme un momentito. Ok. Por eso que no tienen ese entendimiento. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enseñarle qué significa esto. Ahora, para entender esto, tiene que entender primeramente la escritura y quién fueron las escrituras escritas y también tiene que entender ciertas cosas en la historia. Porque cuando usted va para atrás al principio, usted va para atrás en el principio de cuando el Señor creó el mundo y puso hombres en la tierra, Él escogió a ciertos hombres para darle su promesa. Por eso que se llaman los padres de la promesa. ¿Y quiénes son los padres de la promesa? Abraham, Isaac y Jacob. Y a esos hombres Él le dijo que si hicieran las cosas que Él dijo y le pidiera, que Él le iba a dar a ellos la tierra de Canaán, esa tierra de fruto, y que lo iba a hacer más sagrados y mejores que todas las otras gentes del mundo. Desde el principio, cuando Adán fue creado, el Señor creó a los hijos del Señor, los hijos de Dios, que son de la semilla de Adán, los escogidos de la semilla de Adán, los hijos de los hombres, que son las otras naciones, y los hijos de los impíos, que son los hombres llamados blancos. Hoy en día son llamados blancos, pero en la escritura son llamados edomitas. De esos tres tipos de gente que el Señor creó, Él escogió una nada más. Por eso fue que los llamó los hijos de Dios, los hijos de Yahweh. ¿Ok? Dice aquí, este libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y agrandecerse tu nombre. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta otra escritura también que la gente se confunden porque se cree que está hablando de todo el mundo. Está hablando de todo el mundo en el caso de que tiene la nación de Israel esparcida por todas las naciones del mundo. Ok, le digo shalom a todos los hermanos de allá afuera.
So dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra está hablando de la nación de Israel que está esparcida. ¿Ok? Porque como le dijimos que el tema se llama porque no hay diferencia de judío y de griego. Y cuando usted va en pos de tiempo y usted lee la escritura y lee las bendiciones que el Señor le dio a la nación de Israel por Abraham, Isaac y Jacob, ahí fue donde cayó la promesa entre medio de Jacob y sus hijos. Jacob y sus hijos, a ellos le fueron dados leyes, estatutos y comandamientos. Y en esas leyes, estatutos y comandamientos, el Señor le dijo que si hacen estas leyes, que vamos a leer esa escritura, si hacen estas leyes, lo voy a bendecir. Si no, lo voy a maldecir. ¿Ok? Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, dice, y será, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y cuando sigue leyendo, le da las diferentes maldiciones que cayeron sobre la nación de Israel. Y una de estas maldiciones que cayó sobre la nación de Israel fue cuando brinca al versículo 63, dice, y será que como Yahweh se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así se gozará Yahweh sobre vosotros para arruinaros y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Y eso es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque estaban yendo detrás de las costumbres y los ídolos de las otras naciones y caímos debajo de los asirios, caímos debajo de los babilonios, caímos debajo de los medos y los persas, y entonces caímos debajo de los griegos, que ese era uno de los imperios que Nebuchadnezzar vio en su sueño, en su visión, y que era parte de esa estatua. Y cuando caímos debajo de los griegos, había una situación que empezó lo que se llama el helenismo entre los judíos, entre los israelitas. Y eso fue lo que nos sacó fuera de seguir a las leyes, estatutos y comandamientos del Señor. Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ok, so ahora vamos a ir de ahí al libro de primer Macabeos, capítulo 1, y voy a empezar el versículo 1, porque como le dije, para usted poder entender escritura como leímos aquí en el libro de Romanos, porque no hay diferencia de judío y de griego, tienes que entender cierta historia. So ahora, esta es parte de la historia de lo que sucedió cuando los griegos comenzaron a gobernar. Porque en la escritura hablan de los griegos, pero no hay mucha historia de lo que ellos hicieron. ¿Ok? Por eso es que el apócrifo es bueno para eso, para esa historia. Y no porque los hermanos habían hablado de eso, que cuando usted lee las escrituras, no hay historia de lo que sucedió cuando los griegos estaban gobernando. ¿Ok? Dice Alejandro Magno y sus sucesores. Primer Macabeo 1:1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Kitim. Y Kitim es una isla que se llama hoy en día Cyprus. Si se llama lo mismo hoy en día Cyprus. Ok, en el océano Mediterráneo. Ahí era donde salieron ciertos de estas gentes, como Filipo y ¿cómo se llama? Alejandro, el Magno, como le dicen. Y después de derrotar a Dario, que era rey de los persas, el rey de los persas y los medos, reinó en lugar de él el primer lugar sobre el Helade. Alejandro fue el primer griego que gobernó, el primer rey entre los griegos que gobernó sobre los persas y los medos. ¿Por qué?
porque era tiempo para él gobernar. Es más, denme un momentito aquí a ver si puedo encontrar esta escritura. Perdón. En un momentito. Ok, tú sabes que déme ir al libro, entonces, como no lo puedo encontrar, déme ir el libro de Daniel, capítulo 4 y versículo 17. Y si ustedes, hermanos, tienen escritura que quieren poner en el comentario, lo pueden poner si quieren. Este libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se señorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. So, el Señor es el que gobierna en el reino de los hombres, y él le da ese reino al que él quiera. Por eso, cuando usted lee en el libro de Daniel capítulo 7, le explica de los diferentes imperios que iban a gobernar desde aquel tiempo que Daniel vio esa visión. ¿Ok? So, hoy en día estamos en lo último de eso, pero lo que estamos hablando de hoy es lo que sucedió en el imperio de los griegos. Y esa historia es bien importante a la historia de nosotros, porque ahí fue donde los judíos o los israelitas fueron helenizados. Y ahí fue donde ciertos de los israelitas fueron esparcidos según la maldición y nacieron entre medios de estos griegos y otras naciones, hablaron sus lenguajes, hicieron sus costumbres, adoraron a sus ídolos, y el Señor tornó su espalda a ellos. ¿Ok? Dice, so ahora de ahí vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 75 y versículo, voy a empezar en 5. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida, porque cuando alguien es rey o gobierna, se ponen bien orgullosos y miran bajo a la otra gente, pero no entienden que el Señor fue que los hizo a ellos reyes en ese gobierno. ¿Ok? Porque es tiempo, o era tiempo para ellos gobernar, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. El ensalzamiento, que es cuando uno está puesto en un trono, no viene de la gente del mundo. Dice, porque dice, mas Dios es el juez, Yahweh es el juez. A este abate y a aquel ensalza. El que gobierna en un imperio o es rey, es porque el Señor Yahweh era tiempo para esa persona gobernar. Por eso fue que el Señor le dio ¿cómo se llama? El poder para gobernar ese imperio en particular o esa parte del mundo. ¿Ok? Cuando esta gente se brinca para arriba y hablan como que son orgullosos y que miran abajo a la otra gente, no entienden que el Señor fue que los puso en esa situación. ¿Ok? Ahora estamos hablando de los griegos, porque era el tiempo del gobierno de los griegos, y el Señor usó a Alejandro el Griego, el primer rey de los griegos, para gobernar. Es más, y eso era parte de la profecía, y esto fue escrito antes de que Alejandro el Griego gobernó. Este es Daniel capítulo 8, versículo 20. Aquel carnero que vistes que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrio es el rey de Javán, que es el rey de Grecia. ¿Ok? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál es el rey primero? Alejandro el Magno. ¿Ok? Yo veo que hermanos tienen, están poniendo a escritura. Sí, leímos Salmo 75:7, sí. Y sí, esa es una escritura buena en Salmo 106, porque así, esa es la razón
que yo la leo aquí, dice, no destruyeron a los pueblos que Yahweh les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus dioses, ídolos, perdón, los cuales fueron causa de su ruina. Y esa fue la razón en que caímos. Porque si no fuera así, no hubiéramos caído. ¿Ok? Por eso fue que, pero este era el tiempo, como leímos por atrás aquí en Daniel 8:21, y el macho cabrio es el rey de Javán, y el cuerno grande de que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Y cuál es el rey primero? Alejandro el Magno, como le llaman. Por eso es que estamos leyendo aquí en el libro de primer Macabeo, capítulo 1, versículo 1, dice Alejandro de Macedonia. Esta persona aquí fue el cumplimiento de esta profecía. ¿Ok? Dice, es otra buena escritura, Proverbios 8 y 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y eso es verdad, porque el Señor es que le da el gobierno o el reino o la tierra a cierta gente en ciertos tiempos. Por eso es que en el libro de Job dice que el Señor dice que la tierra es entregada a manos de los impíos. ¿Ok? Ahora vamos para atrás aquí a leer. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Kitim y después de derrotar a Dario, rey de los persas y medos, reinó en lugar de él en primer lugar sobre la Helade. Y esta es una de las razones que no quieren este libro en la Biblia, porque le da el resto de la historia de lo que sucedió entre medio de los medo-persas y los romanos. ¿Ok? Dice, libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Y este fue el principio del helenismo. Ese fue el principio del helenismo, desde el mundo entero en aquel tiempo, del mundo que él conquistó. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. ¿Ve? Se orgulleció. Y el Señor dice, no te orgullas porque tú no te pusiste a gobernar porque tú querías. Eso fue lo que el Señor le dio. ¿Ok? Dice, reunió en un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que le pagaron tributo. Después cayó enfermo y comprendiendo que iba a morir, convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud, y antes de su muerte repartió entre ellos su reino. Y habían muchos generales y ciertos que él le dio ciertas tierras, pero habían cuatro principales y había un quinto que era Antígono. Pero los reyes o los generales eran Lasimeos, Casandra, Ptolomeo y Seleuco. ¿Ok? Esos fueron los cuatro generales en cual Alejandro partió su reino. Y eso fue profecía también cuando usted lee para atrás en el libro de Daniel, capítulo 8, Daniel capítulo 11 y ciertas otras escrituras. ¿Ok? Alejandro murió después de reinar 12 años y entonces lo que sucedió, dice, y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Y cuando usted hace la historia, usted ve las ciertas partes de la tierra que estos generales estaban gobernando. Dice, apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos los sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. Y cuando los llamados blancos empezaron a gobernar, que dicen que la civilización empezó con los griegos, ahí fue donde empezó el mal a coger, ¿cómo se llama? A coger por todo el mundo.
¿ok? A hacerse más inicuo o más malo por todo el mundo, ¿ok? Es más, déjame ir de ahí al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Ve? Ahora versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la prevaricación, mas los justos verán la ruina de ellos. So, la prevaricación se hace mucha cuando los impíos están gobernando. Y sabemos que los llamados blancos están gobernando porque hoy en día mira la impiedad del mundo. You know? Mira lo mal que está sucediendo en la tierra. ¿Ve? Y eso empezó con los griegos. You know, dejando que los homosexuales y las lesbianas se puedan casar y todo eso. Eso no es algo recto. Eso es inmundo. Eso es inicuo. Que el Señor no le gusta. ¿Ok? Soy yendo para atrás a versículo 10. Dice, de ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epifanes. Y este es, porque antes de esto, Alejandro hizo que los israelitas o la gente del mundo fueran helenizados, pero no fue esforzado como fue por Antíoco Epifanes. Él fue el que puso ese helenizamiento sobre los israelitas en aquel tiempo. ¿Ve? Dice, de ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como regen y subió al trono el año 137 del imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo, habían ciertos impíos entre la nación de Israel, que aquí los llaman renegados, que eran rebeldes contra la nación de Israel y contra las leyes, estatutos y comandamientos que usted ve hoy en día. Hay israelitas allá afuera que aunque tú le digas que son israelitas, no te quieren creer, no te escuchan, hacen lo que ellos quieren hacer, diciendo, hagamos una alianza con las naciones vecinas. Y la alianza con las naciones vecinas no se estaba supuesto a hacer. Este libro de Éxodo, capítulo, creo que 32, 23 o 23, 32. Es 23, 32. Éxodo 23 y 32. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. No estaba supuesto a hacer alianzas con ninguna otra nación allá afuera. Eso es verdad. El hermano Issachar Walken dice lo mismo, que querían regresar a Egipto. Y ese es el mismo espíritu, la misma gente, la misma rebelión que hicieron durante el tiempo de Moisés y que lo estaban haciendo hoy en día también, y que lo estaban haciendo durante el tiempo de los griegos, de los medo-persas, de los babilonios, de los asirios, de los romanos. En toda cautividad que estábamos, siempre habían aquellos que querían hacer alianzas con esas diferentes naciones que estaban gobernando en aquel tiempo. ¿Ok? So dice, no harás alianzas con ellos ni con sus dioses. Dice, esto fue lo que dijeron estos rebeldes, hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas, no nos han sobrevenido muchos males. Y hablando de los rebeldes de Egipto, ellos también decían, no hubiéramos dejado de ir de Egipto, porque cuando estábamos en Egipto no nos faltaba el hambre, podíamos comer. Y nos recordamos de todo lo que teníamos en Egipto. ¿Ve? Y esto es lo mismo que pasa aquí. Desde que dejamos la alianza con estas naciones, los griegos, estamos
hay calamidades que están cayendo sobre nosotros. Y por eso que muchos cogieron el consejo de estos rebeldes y empezaron a hacer alianzas con los griegos. Y ahí fue que donde dejaron de ser israelitas. Dejaron de ser israelitas, ¿por qué? Porque dejaron su religión, ¿verdad? Y fueron a la religión de las otras naciones. ¿Y qué sucedió? Fueron hechos incircuncisos, como le va a decir. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Eso es lo que hicieron. Estaban haciendo las costumbres de estos paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos. Disminuyeron la marca de la circuncisión y renegando de la Santa Alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a todas clases de maldades. Ahora, cuando usted entiende esa historia, y es más, vamos a ir de ahí al segundo Macabeos, capítulo 6. ¿Dónde está segundo Macabeos? Capítulo 6. ¿Ok? Y ahora uno está empezando a entender qué sucedió en esa historia y por qué cuando Pablo iba a hablarle a esos griegos o a esa gente o a esos gentiles o Pedro, esos eran los que quedaban de los que hicieron alianza con los griegos en aquel tiempo. ¿Ve? Porque tiene que entender, desde el tiempo que hicieron eso era como en 180 y pico por ahí, o 170 y pico por ahí, AC, antes de Cristo. Y desde ese tiempo, los hijos y los hijos de ellos, hasta el tiempo de Yahushua, estaban haciendo la misma cosa. Por eso fue que cuando Yahushua vino y murió en la cruz, dijo que tengo otras ovejas que tengo que ir a buscar. Eso eran parte de esas ovejas. La otra parte eran las ovejas que estaban perdidas acá en las Américas, que se llaman Américas hoy en día, pero también habían israelitas que estaban entre medio de esas otras naciones persiguiendo detrás de sus ¿cómo se llama? Costumbres que el Señor también tenía que traer para atrás. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo ahora y estábamos en el tiempo en aquel tiempo para reunir a la casa de David. Y hoy en día estamos en el fin de eso. La casa de David tenía las 12 tribus y había cierta gente porque hay cierta gente que aunque son de la tribu de Judá o de Benjamín o de Levi o de Simeón o de Efraín o de lo que sea, no son de la casa de David. El Señor tuvo que hacer que la palabra fuera predicada para que pudieran traer para atrás al tabernáculo de David. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Se está levantando hoy en día el tabernáculo de David. Y con esta palabra siendo practicada allá afuera o predicada, el Señor está usando la palabra para traer para atrás la nación de Israel, los escogidos de la casa de David o del tabernáculo de David. ¿Ok? Hermano puso Isaías 65:15, pero vosotros lo que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Y eso es verdad, porque hay muchas de la gente de nosotros hoy en día que todavía están persiguiendo detrás de estas cosas que hicieron los padres de nosotros en aquel tiempo, durante los egipcios y hasta hoy en día. ¿Ok? Dice aquí, segundo Macabeos, capítulo 6, versículo 1. Poco tiempo después, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Yahweh. Y cuando te va para atrás,
cuando usted va para atrás al versículo, primer Macabeos, capítulo 1 y versículo 41, dice, el rey promulgó, Antioquio Epifanio, un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Y cuando hicieron eso, ¿qué sucedió? Vamos a ir de ahí al libro de Romanos, capítulo 2. Este libro de Romanos, capítulo 2 y versículo... voy a empezar el versículo 24. Porque el nombre de Yahweh es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Por eso fue que lo estaban llamando incircuncisos. Lo estaban llamando gentiles. Lo estaban llamando griegos. Lo estaban llamando gentes que no tienen parte más en esto, porque estaban haciendo la misma cosa que los padres de nosotros estaban haciéndole a las otras naciones, se lo estaban tratando igualmente como a las otras naciones. Dice, de manera que si el incircunciso guardara la justicia de la ley, si un israelita que se cayó de la gracia del Señor tornara para atrás, y se arrepintiera y hiciera las cosas de la ley y seguía el Señor otra vez, esa incircuncisión que tenía, dice, no será tenida su incircuncisión por circuncisión, se va a circuncidar otra vez, porque la circuncisión es en la mente. El Señor le va a cambiar la mente y a darle la nueva mente, que es el nuevo hombre. Y por eso es que esos gentiles o esos griegos que estaban esparcidos entre las otras naciones, el Señor lo estaba llamando para atrás. Y eso es lo que significa aquí, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todo, rico es para con todos los que le invocan, todos de la nación de Israel. Pero sin esa historia, sin saber esa historia, no van a poder saber quién es, de eso está hablando. Se van a creer que eso está hablando de la gente blanca o de otras naciones. Y en verdad, verdaderamente, cuando usted se pone a pensar en lo que dicen esta gente acá afuera, la única gente que ellos tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un momentito aquí. Tengo que tener, tienen, let me see. Yo creo concernimiento son los llamados blancos, porque ellos nunca hablan de los chinos, ellos nunca hablan de los japoneses, ellos nunca hablan de los árabes y de los indios del este con los puntos en la frente. Ellos nunca hablan de ninguna otra nación, solamente los llamados blancos. Son la única gente que ellos están concierne o ¿cómo se llama otra vez? Preocupados son los llamados blancos. Ok, ahora vamos a ir para atrás al libro de Segundo Macabeos, capítulo 6 y versículo 40, Segundo Macabeos, capítulo 6 y versículo 2. A profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico y a dedicar el del monte Garazim a Júpiter hospitalario. Y eso fue lo que hizo Antioquio Epífanes al principio, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. Este
recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. El templo se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados e incluso introducían allí objetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas legítimas, proscritas por la ley. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, ni siquiera declararse judío. Si no se pudieran declarar judíos, ¿qué se estaban declarando? Se estaban declarando griegos. Por eso es que los fariseos impíos, San Juan 7:32, dijeron esto. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Yahushua dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir que no lo hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? Ahora, ¿de qué se trata eso? Antes de que voy a venir para atrás, vamos a ir de ahí al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Jacobo, siervo de Yahweh y del Señor Yahushai, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Cuando dice aquí, cuando los fariseos impíos estaban hablando, dicen, ¿a dónde se ha de ir que no lo hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? Porque ellos entendían la historia como durante el tiempo de los griegos, como Antíoco Epifanes, y los israelitas se habían perdido, se habían ido para atrás a hacer las costumbres de las otras naciones, y por eso fue que cayeron y fueron incircuncisos. El hermano puso otra escritura aquí que es buena, en el libro de Mateo 18 y 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es San Mateo 18 y 17. Y eso es verdad. Eso es lo que sucedió. Pero ahora, con esta gente han estado tan endoctrinada en este mundo y en estas filosofías, y lo que creen que es de Yahweh, que ellos no pueden entender, porque el Señor se lo ha bloqueado. No pueden entender que cuando el Señor está hablando de los gentiles en las escrituras, está hablando, o de los griegos, está hablando de la nación de Israel. ¿Ok? Porque tenían muchos israelitas que estaban esparcidos, y por eso es que entender la historia del helenismo es importante, porque entonces usted sabe que, ok, pues, ¿qué sucedió en aquel tiempo? Habían israelitas que se fueron mezclados en eso y fueron helenizados. Ahora, ¿qué pasó? Si no, como leímos aquí en el segundo libro de Macabeos 6, dice 6:6, no se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera declararse judío. Si no se pueden declarar judíos, tenían que llamarse ¿qué? Helenistas o helénicos o helen, griegos. ¿Ve? De ese tiempo, por eso es que cuando usted lee en el Nuevo Testamento, hay muchos israelitas que tenían nombres griegos, porque muchos de ellos iban para atrás a ese tiempo, y algunos de ellos persiguieron la palabra del Señor, y algunos de ellos no persiguieron la palabra del Señor y se perdieron. Y ahora el Señor estaba trayendo para atrás a esos que se perdieron.
y entonces habían ciertos de ellos que eran, pues déjame ir al libro de Hechos, capítulo 2, para leerlo, porque se puede explicar mejor cuando se lee la palabra del Señor. Este es Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Son estos judíos de que estaba hablando aquí. Este era durante el tiempo de Pentecoste, que es la fiesta de las primeras frutas. Entonces, aquí en Jerusalén, de todos los años, 3 veces al año, venían estos israelitas de diferentes partes del mundo a Jerusalén para adorar a estas fiestas. So dice aquí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque los galileos hablaban ¿qué? Hablaban el hebreo. Dice, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? ¿Por qué? Porque el primer, ¿cómo se llama? El primer milagro que los apóstoles hicieron fue que estaban hablando en diferentes lenguajes. Y estaban hablando en diferentes lenguajes de estas otras naciones. Partos y medos y elamitas. Ahora está enseñándole los diferentes sitios, las diferentes tierras donde estaban los israelitas esparcidos. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Esto está hablando de todos los israelitas que sabían que eran israelitas, esparcidos por todas esas tierras. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene. Y romanos extranjeros, tantos judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Ahora, lo que pasó fue la razón que tenían estos, hay diferencia entre uno que se llama Helen y uno que se llama helenista. El Helen puede ser puede ser un llamado blanco, puede ser las otras diferentes naciones que perseguían detrás de las costumbres y hablaban el lenguaje de los griegos, y también puede ser israelitas que estaban persiguiendo detrás de las costumbres y los ídolos y el lenguaje de los griegos. Ahora, un helenista es un judío que sabía que era judío, pero hablaba el lenguaje griego. ¿Ve? Esa fue la diferencia. So, cuando estas gentes que estaban esparcidas, antes de ellos venir a Jerusalén, tenía que haber algo que sucedió para que ellos pudieran saber que ellos eran israelitas. Y por eso fue que el Señor porque algunos de ellos sabían, pero algunos de ellos no sabían. Y lo que estaba sucediendo es que lo que empezaron a saber que eran judíos, especialmente en Alejandría, Egipto, había una comunidad de judíos israelitas bien grande allá abajo. Pero lo que sucedía es que ellos, lo único que había en ese tiempo era la Torah, que era los libros de la ley, pero estaban escritos en hebreo, pero no estaban escritos en griego. Por eso fue que Ptolomeo el segundo le dio a su librero el trabajo perdón, no a su librero, sino a los 72
¿cómo se llama? A los 72, deme un momentito aquí, perdón. Sacerdotes para que fueran a Egipto y trasladaran la Biblia de hebreo a griego para que ellos pudieran entender, porque querían saber qué es lo que sucedía en aquel tiempo y quiénes ellos eran, y querían saber más sobre la Biblia. Pero lo que pasó fue que no tenían la Biblia en su propio lenguaje. ¿Ok? Ok, so yo le iba a enseñar más, como los diferentes judíos que estaban entre medio de estas otras naciones, porque en la escritura le enseña o le dice de los judíos que estaban en Egipto, de los judíos que estaban en Asia y diferentes otras partes. Iba a ir en eso, pero yo creo que con eso ahí voy a parar ahí con esa lección, y el Señor lo permite, en la próxima lección le puedo enseñar un poquito más de lo que ¿cómo se llama? De los judíos que estaban esparcidos en estas diferentes naciones, que está escrito en la escritura. Porque como le dije, habla de los judíos de Egipto, habla de los judíos de Asia, y habían diferentes judíos en diferentes otras tierras, pero el foco, la escritura se enfocaba mucho en los judíos que estaban en la tierra de Egipcio. ¿Ok? So, con eso espero que los hermanos hayan aprendido algo, y hasta la próxima vez les digo Shalom, que significa paz.